Buenos días a todos. Seguimos en nuestra serie de mensajes del Evangelio de Juan. He titulado la serie El mensaje se hizo carne. Vivimos días extraños, aunque quizá no tan extraños, ¿no? Otra vez hay un país poderoso en este mundo, con un líder que tiene ansias de expansión. Hay otra vez un país invadiendo a otro y el resto del mundo mirando, y algunos felices, algunos muy preocupados, y todo el mundo pensando en la última guerra mundial y qué es lo que está pasando ahora. Es curioso, ¿no?, que los reyes y los líderes en este mundo no han cambiado mucho desde hace miles de años. Como que seguimos con el mismo tipo de ambiciones, el mismo tipo de liderazgo, el mismo tipo de reyes. Y me parece muy apropiado el pasaje que nos toca mirar hoy, el capítulo 12 de Juan, mirando los versículos del 12 al 19. Es el momento en que Jesús se anuncia claramente al mundo como rey. Pero no tiene pinta de rey. He titulado el mensaje de hoy La llegada de un rey extraño. Vamos a empezar en el versículo 12. Al día siguiente, la gran multitud que había venido a la fiesta, habiendo oído que Jesús viene a Jerusalén, tomó ramas de palmera y salió a encontrarse con él. Y gritaban: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor, aún el Rey de Israel. Esto sigue a lo que vimos la semana pasada, que Jesús llegó a Betania, le invitaron a una cena, y en esa cena a María le honró de esta forma tan extravagante, derramando sobre él y sobre sus pies un perfume carísimo. Costaba el sueldo de un año entero de trabajo. Y tenemos eso como el preludio a este momento. Al día siguiente, después de ese evento, Jesús pasa de Betania, que estaba como a 2 millas a las afueras de Jerusalén. Él entra a Jerusalén desde Betania y hay una gran multitud en la fiesta. Esto es la Pascua, una de las 3 fiestas que según la ley de Moisés cada varón judío tenía que acudir a Jerusalén para participar en esta fiesta en persona. Esta era la situación cada año, así que la población en este tiempo en Jerusalén sería como 100.000 personas, pero en la Pascua pudiera ser como 1 millón de personas. Así que es probable que cuando Juan aquí nos dice que había una gran multitud, es probable que hubiese ya mucha gente ahí en Jerusalén cuando entra Jesús. Y oyen que Jesús ha venido a Jerusalén, así que toman ramas de palmera y salen a encontrarse con él. Y le gritan. Esto de las ramas de palmera, en el periodo de los últimos 100 años, después de las revueltas de los macabeos y sus intentos de quitar de por encima de sí a los reyes estaba el último de ellos, que estaba tratando de abolir la práctica de la religión judía, que destruyó las copias de las Sagradas Escrituras hebreas, prohibió la circuncisión, la observación del sábado, y trató de eliminar la religión judía. Y entonces los judíos se habían sublevado en todo ese tiempo que ellos se habían sublevado, habían quitado de por encima de sí estos reyes sirios claro, eso ya ha dado paso a que ahora Roma está en control. Pero desde esa época de la revuelta macabea, la palma, la hoja de palma, se había convertido en un símbolo nacionalista para los judíos. Representaba su identidad y su deseo de verse otra vez libre de la opresión de invasores o de reinos externos que imponen sobre ellos su gobierno. El recibir a Jesús con estas hojas de palmera no es solamente una expresión de orgullo judío, sino también una expresión de esperanza mesiánica, porque Dios ha prometido a los judíos que iba a enviar un rey y que este rey iba a reinar sobre todas las naciones de la tierra y que él iba a ser un rey que iba a traer paz a toda la creación.
y que Él iba a poner fin a los abusos y a todas las cosas malas que hemos visto en las naciones de este mundo. Así que cuando ellos reciben a Jesús con estas hojas, ramas de palmera, están expresando su esperanza de que Jesús sea este rey prometido, que les va a librar de la opresión de los malos reyes que el mundo ha sufrido. La reciben citando una parte de un salmo, el Salmo 108. Y este es un salmo mesiánico en el que Dios habla de que va a establecer un camino de justicia, de rectitud, de lo que es correcto, de hacer correcto lo que no está correcto. Y que lo va a hacer estableciendo una piedra angular, una piedra que los edificadores van a querer rechazar, pero da igual porque Dios va a establecer esa piedra de todos modos. Y vemos en los evangelios que muy claramente se nos identifica que Jesús es esa piedra. Ese salmo habla de Jesús y ellos citan esta parte de ese salmo donde dice: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Esa palabra Hosana en el hebreo quiere decir sálvame. Es una petición a Dios de salvación, y para el primer siglo se había convertido en una palabra que expresaba adoración a Dios, una esperanza puesta en que Dios es quien nos va a salvar, Dios es quien nos va a rescatar, y elevamos nuestra esperanza a Dios con esta palabra: Hosana, sálvame. Bendito el que viene en el nombre del Señor, el que Dios Todopoderoso ha prometido enviar, por fin ha llegado. Jesús lleva todo el Evangelio de Juan diciendo que Él no ha venido de por sí, sino que el Padre le ha enviado. Que Él ha venido a este mundo no para hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. Jesús es ese que viene en el nombre del Señor. Y añaden algo que no está en el Salmo. Dicen, aún el Rey de Israel, y ahí expresan claramente que esta es la culminación de las esperanzas del pueblo de Israel, que Dios ha prometido traer este Mesías a este pueblo de Israel. Me parece muy curioso porque probablemente el Evangelio de Juan no se escribió hasta quizá el año 80, por ahí. Si eso es cierto, entonces ya hace por lo menos 10 años que el general Tito ha entrado en Jerusalén y ha derrotado la revuelta judía y ha masacrado a muchísimos judíos y ha destruido por completo el templo ahí en Jerusalén, y el pueblo judío perdió esa revuelta contra Roma hace como 10 años. Bueno, el último grupo que se resistía a los romanos, que se escondió en el fuerte de Masada, murió en el año 72. Los romanos por fin lo tomaron y los mataron a todos. Bueno, perdón, se suicidaron todos cuando vieron que habían caído. Todo eso ha sucedido no hace mucho. Me pregunto, ¿qué pensarían los primeros lectores de esto cuando oyen esta esperanza expresada por los judíos en la entrada de Jesús a Jerusalén en ese día, que lo reciben y lo aclaman como el Rey de Israel? Porque lo cierto es que si Jesús es el Rey de Israel, hay una gran ironía en que es Israel misma la que trama para crucificarlo y para rechazarlo y para matarlo. Tal vez no todo el pueblo estaba detrás de ese sentimiento, pero definitivamente el liderazgo judío estaba unánime en rechazar a Jesús como rey. Pero Él es el prometido Rey de Israel. Y el Antiguo Testamento nos deja claro que este rey que Dios iba a enviar es una clase de rey muy diferente de lo que nosotros entendemos por rey. Y creo que Juan espera que sus lectores entiendan al leer esto. Sí, Jesús es el prometido Rey de Israel, enviado por Dios al pueblo de Israel como Dios había prometido. Y parecería, mirando en términos humanos, que Jesús no ha rescatado, no ha salvado a su pueblo, porque Roma sigue en control. No ha quitado de por encima de ellos a este gobierno opresor. Y si hemos estado prestando atención al Evangelio de Juan,
Jesús habla de que Él ha venido a traer vida, vida eterna. Él ha venido a traer luz en un mundo de oscuridad. Él ha venido a traernos la gloria y la gracia de Dios y revelárnoslas. Así que Juan quiere que entendamos que cuando hablamos de que Jesús es rey, estamos hablando de un reinado muy diferente a los reinados que estamos acostumbrados a pensar. Pensamos en el César, que gobierna sobre el Imperio Romano. Pensamos quizá en los hijos de Herodes el Grande, que están gobernando, uno en Galilea, otro más al norte, otro en otro lado. Los procuradores romanos que están encargados de Judea, todas estas cosas. Pero Jesús vino a establecer un reino diferente, a ser un rey muy diferente. La gente anhelaba que llegase este rey de Dios, porque entendían que nos hace falta. Pienso que hoy en día estamos en la misma situación. Miramos a Dios y decimos: Dios, ¿por qué no vienes y pones fin de una vez a todo esto? ¿Por qué hay gente como Putin haciendo lo que están haciendo hoy en día en este mundo? ¿Por qué hay personas echadas de hogar y casa simplemente porque hay un hombre que tiene ansias de poder y hay un país que está detrás de él en esas ansias? Dios, sálvanos de nosotros mismos. Y la gente recibe en Jerusalén a Jesús con esa gran expectativa. Es el rey, es el Mesías prometido por Dios. Y quizás te preguntarían esta mañana que pienses un poco, ¿qué expectativas tienes tú cuando tú te acercas a Dios? ¿Qué buscas tú de Dios? Seguimos el versículo 14. Y habiendo hallado Jesús un borriquillo, se sentó sobre él, como ha sido escrito: No temas, hija de Sión, mira, tu rey viene sentado sobre una cría de burra. Jesús halló un borriquillo. Juan no nos cuenta los detalles, los otros evangelios nos cuentan más detalles de que envía a los discípulos a buscarlo y lo traen y todo esto, pero Juan no pierde tiempo con eso, simplemente habla de que Jesús halla un borriquillo y se sienta sobre él y que él está cumpliendo lo que se ha prometido en las Escrituras. Y realmente esta cita de Zacarías que él hace aquí, en el texto de Zacarías dice: alégrate, hija de Sión, mira, tu rey viene sentado sobre una cría de burra. Juan ha cambiado en la introducción de eso, dice: no temas. La idea de que tenemos que confiar y que no hay por qué temer. Hija de Sión es una forma poética. Sión era una forma de referirse a la ciudad de Jerusalén. Hija de Sión es una forma de referirse a los habitantes de Jerusalén. Hija de Sión, mira, tu rey viene sentado sobre una cría de burra. Esto es lo que llamamos comúnmente la entrada triunfal de Jesús. Él entra en la ciudad, la santa ciudad, aclamado como el rey que es, con hojas de palmera y celebraciones y la gente citando pasajes que hablaban de la llegada de este rey que nos iba a salvar. Y ya en Zacarías se nos había dicho de este rey que iba a entrar muy diferente de como suelen entrar los reyes para ser recibido por su pueblo. Los césares tenían la costumbre de entrar en la ciudad cuando habían conquistado algún reino. Se traían a todos los esclavos que habían cogido en batalla y los ponían desnudos delante, caminando. Y hacían una procesión por la ciudad, primero los esclavos y detrás de los esclavos todo el botín que habían robado y tomado de la ciudad, las cosas más valiosas del país conquistado, se las traen a Roma y entran ahí con todo el botín tomado en guerra de estas personas. Y detrás de todo eso va el César montado sobre su gran caballo de guerra blanco, con su diadema indicando que él es el rey y que él gobierna, rodeado por su ejército con el cual ha impuesto su voluntad sobre esta otra nación. Así es como el mundo celebra la entrada de un rey,
con sus grandes logros, sus grandes hazañas y una muestra de poder, demostrándole al mundo que la gente tiene que hacer lo que yo digo. Cuando Dios envía al Rey de Reyes, al Señor de Señores, y Él quiere comunicarnos quién es, al ser aclamado correctamente, según la Escritura había predicho que debía ser aclamado como el Rey de Reyes. ¿Cómo elige Dios mostrarse? Se monta no sobre un caballo de guerra, sino sobre un burro. Ni siquiera un burro, un borriquillo, un bebé de burro. Es que más chico que eso ya no puede con un ser humano. Es como el animal más humilde posible que uno podía elegir para montar sobre él. Menos que eso ya no puede con tu peso. La cosa más insignificante, más humilde, escoge Jesús para entrar. Y no es simplemente algo que Jesús escogió en ese momento, es algo que Dios en su sabiduría había establecido desde siglos antes. Así es como se va a comunicar al mundo que el Rey de Dios ha llegado. Venía en humildad, no en orgullo. Y venía a servir, no a ser servido. Y escogió esta forma humilde de entrar en la ciudad. Ese Rey de Dios llegó ahí montado en un borriquillo, sin ejércitos, sin respaldo de ningún tipo, sin ninguna muestra de poder. ¿Cuándo has sentido tú que Dios no se presentó en tu vida como tú esperabas? Sin duda, muchos judíos recibiendo a Jesús ese día pensaban, queremos que Él sea el Mesías prometido, pero la verdad es que no promete mucho. ¿Cómo va a corregir los problemas del mundo? Seguimos al versículo 16. Sus discípulos no entendieron estas cosas al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces recordaron que estas cosas se habían escrito de Él y que le habían hecho estas cosas a Él. Juan confiesa, ¿sabes qué? En ese momento no nos dimos cuenta de que Zacarías ya había dicho que así es como iba a entrar el Mesías. No estábamos esperando eso. A pesar de que la Escritura lo decía, no nos lo habíamos tomado en serio. ¿Y sabes por qué? Porque la gente en el primer siglo, entre los judíos, sus expectativas del Mesías tenían mucho más que ver con el rey David que con lo que se había dicho en la Escritura acerca del Mesías. El rey David fue un gran líder militar y bajo su liderazgo Israel consiguió derrotar a todos sus enemigos en derredor, de forma que cuando su hijo Salomón se hizo rey, él no tuvo que pelear batallas y disfrutaron del tiempo de prosperidad más grande que tuvo Israel en toda su historia. Y ellos piensan, eso es lo que va a hacer el Mesías, va a venir aquí, va a levantar el ejército que va a derrotar a todos los ejércitos del mundo y él va a gobernar al mundo. Así que ellos no prestaron atención cuando Zacarías decía, mira, aquí viene tu rey, montado en una cría de asna, una cría de burro. Así que Jesús llega, se anuncia, como las Escrituras han dicho que iba a anunciarse, pero sus discípulos no lo ven. Y sabemos por los otros evangelios que aún en estos días, justamente de camino, llegando a Jerusalén, todavía los discípulos están discutiendo entre sí. ¿Quién va a tener el puesto de honor cuando Jesús se haga rey? ¿Quién va a poder sentarse a derecha y a izquierda de Jesús cuando Él se levante como el rey del universo? Están debatiendo entre ellos quién va a ser el más importante en el reino de Dios. Y Jesús ya ha estado de camino a Jerusalén tratando de corregir todo eso. Dice, ¿sabes qué? En el mundo los grandes se enseñorean de otros. Dice, no va a ser así entre vosotros. Tú quieres ser el más grande en el reino de Dios, entonces tienes que ser el esclavo de todos. Ese es el más grande en el reino de Dios. Los discípulos mismos, aunque creían en Jesús, aunque le estaban siguiendo, aún no habían captado lo diferente que es Jesús.
De modo que cuando Jesús está cumpliendo la profecía de Zacarías, ellos ni siquiera en el momento lo notan, ni siquiera se dan cuenta. Después, cuando Jesús es glorificado, entonces recuerdan, mira tú. Sabemos en el libro de Hechos que después de que Jesús resucita y regresa al Padre y les da las instrucciones a los discípulos de que hagan discípulos de todas las naciones, que ellos van a Jerusalén y ellos se dedican a la palabra. Y creo que eso se refiere a que se dedican no solo al estudio de la Escritura, sino también a darle forma a la enseñanza acerca de Jesús que la gente necesita saber para entender a Jesús. Y en ese periodo en que ellos están pensando y mirando todo esto, Dios les ilumina para entender las Escrituras. Nos dice Lucas 24-27 que con dos que iban de camino a Emaús, Jesús les abrió el entendimiento para que comprendiesen que las Escrituras decían todo acerca de Él. Llegará un día en que los discípulos empiezan a entender quién es Jesús. Y es después que mirando atrás pueden ver, es verdad, cuando Él entró, Él estaba haciendo exactamente lo que Dios había prometido siglos antes que iba a hacer, que Él se iba a establecer como Rey del universo de la forma más humilde posible. ¿Sabes por qué lo hizo así? Porque ya tenemos bastantes reyes del otro tipo. Nos sobran déspotas. Nos sobran. Hasta el día de hoy estamos plagados como raza humana por déspotas y tiranos. No necesitamos uno más. Jesús no vino a hacer lo mismo. Vino a establecer un reino completamente diferente, un reino tan grande que no respeta fronteras, que no reconoce la autoridad de ningún gobierno humano, que está por encima de todo y que cubre la tierra. Jesús vino a establecer ese reino y vino a librarnos no simplemente de tiranos y déspotas, vino a librarnos de algo mucho más significativo. Vino a librarnos del poder del pecado que nos plaga a cada uno de nosotros individualmente. Vino en última instancia a librarme de mí mismo, porque seamos honestos, yo soy el peor enemigo de mi vida. Yo soy el que me rindo al poder del pecado y al hacer eso destruyo mi propia vida. Jesús vino a librarme del peor tirano que hay en mi vida, y ese tirano soy yo. Vino a darme libertad verdadera. Liberación que es tan grande que ya da igual lo que estén haciendo los otros déspotas del mundo. Porque en Él ya soy libre. En Él ya participo de la única victoria que tiene importancia. Victoria sobre el pecado y la muerte. Es solo después, mirando atrás, que los discípulos dicen, cuán equivocados estábamos. Queríamos que Jesús fuera uno más de esos. Gracias, Dios, que viniste a darnos lo que necesitábamos, no lo que esperábamos. Es solo más tarde que los discípulos se dan cuenta de que Jesús estaba cumpliendo exactamente lo que Dios había prometido. ¿Cómo has experimentado tú esto en tu vida? Que el permitir que tus expectativas te impidan ver lo que Dios realmente está haciendo. ¿Te ha pasado alguna vez eso? Que tú tienes una expectativa de lo que Dios tiene que hacer y Dios no está haciendo las cosas como tú pretendes que las hagas y eso te impide completamente ver lo que Dios está haciendo. Versículo 17. Por tanto, la multitud que había estado con él cuando llamó a Lázaro de la tumba y le levantó de los muertos daba testimonio. También era por esto que la multitud le salió al encuentro, porque oyeron que él había hecho esta señal. En el Evangelio de Juan se habla mucho de dar testimonio de Jesús. Y dar testimonio es fundamental. Lo que me gusta de dar testimonio
es que uno no puede dar testimonio de algo que uno no ha participado personalmente en ello. Yo no puedo dar testimonio de lo que está pasando en Ucrania hoy, porque yo ni siquiera he visitado ese país. Yo puedo investigar, comunicar información y puedo dar detalles de cosas que he encontrado, pero eso no es testimonio. Yo te puedo dar testimonio del tipo de persona que es mi esposa. Llevamos casi, falta un par de semanas, 30 años casados. Y te puedo decir que puedo dar muy buen testimonio de ella, porque la conozco. Cuando hablamos de dar testimonio de Jesús, estamos hablando de que hemos participado en lo que Jesús ha hecho, en quién es Él, y basado en esa participación tenemos algo que decir al mundo acerca de Él. Las personas están dando testimonio de esa cosa tan asombrosa que acababa de hacer Jesús. Levantar a Lázaro de entre los muertos 4 días después de haber muerto y devolverlo a la vida como si nada, demostrando así el poder más asombroso que el ser humano jamás ha presenciado, el poder sobre la vida misma, el aliento de vida. Solo Dios tiene ese poder. Y ellos dan testimonio de que Jesús hizo eso, que devolvió a la vida a una persona. No es simplemente que hizo alguna cosa para reavivar un cuerpo que estaba a punto de morir. No, ya estaba frío y muerto 4 días. ¿Quién más que Dios puede respirar el aliento de vida de nuevo en un cuerpo muerto? Y es por eso que la multitud también sale a encontrarle, no solamente por quién es Jesús, sino porque han oído este testimonio de personas que han tenido este encuentro personal con Jesús y han visto lo que Él ha hecho. Y basado en eso, ellos tienen interés en saber más acerca de Jesús. Eso es lo que pasa. La multitud ha visto a Jesús resucitar a Lázaro de entre los muertos y son testigos ávidos de ese poder. ¿Cómo eres tú? Un testigo ávido del poder de Jesús, ese poder que tú has experimentado de primera mano en tu vida. Y terminemos con el versículo 19. Así que los fariseos decían entre sí: ¿veis que no ganáis nada? Mirad, el mundo se ha ido tras él. Parece que casi cada una de estas historias de Juan que nos va contando termina con regresar a estos líderes religiosos, sino de una forma genérica los judíos, o en este caso más específicamente los fariseos, que eran los maestros de Israel. Eran los que se habían convertido en expertos en las tradiciones rabínicas de interpretaciones pasadas de los pasajes de las Escrituras, y también eran los expertos en lo que decían las Escrituras y comunicaban eso a los demás. Ellos no reciben a Jesús con hojas de palmera. Ellos no lo reciben aclamando pasajes mesiánicos que prometían la llegada del Mesías. Ellos no le bendicen. Ya sabemos, Juan nos ha dicho que ellos ya han determinado que lo van a matar. Pero están frustradísimos. Porque por más que se esfuerzan, y mira que le han dicho a todo el mundo que el que aclame a Jesús va a ser echado, expulsado de la sinagoga. Ya han dejado instrucciones a todo el mundo que cuando sepan dónde está Jesús se lo digan porque ellos quieren ir y arrestarlo. Está claro que han identificado a Jesús como una persona peligrosa, a ser rechazada, pero ahí lo ven que el pueblo lo está recibiendo con brazos abiertos y están frustradísimos. No ganamos nada, no conseguimos avanzar. El mundo se ha ido tras él. Hay un rechazo terco por parte de los fariseos. Ellos han creado toda su cosa, su versión, y no, te puedo decir, algunos de los enemigos más férreos que tiene Dios son personas religiosas. Y no te sorprenda, porque la persona muy religiosa lo que ha hecho es construir una red, un estratagema, una estructura en su vida,
usando la religiosidad para establecer o bien su notoriedad o su estatus dentro de un grupo o para asegurar su poder de alguna forma. Hay muchísimo abuso en la religión. Y la gente usa estas cosas para crear para sí posiciones de poder. Y los fariseos estaban en ese tipo de posición porque la gente daba por sentado que ellos eran los expertos en la escritura. Y si alguien quería saber lo que decía la palabra de Dios, tenían que acudir a ellos para oírlo. Pero ¿sabes lo que había hecho Jesús a través de todo su ministerio? Les había confrontado y vez tras vez les había avergonzado públicamente, demostrando que sus tradiciones y sus formas de interpretar y explicar la palabra de Dios eran erróneas. Lo que les correspondía era agachar la cabeza y decir, ¿sabes qué? Tienes toda la razón. Perdónanos, enséñanos, Rabí. Pero no. Cuando Jesús no nos dice lo que queremos oír, muchas veces nuestra respuesta es tratar de desmentir a Jesús, negar quién es Él, rechazar completamente lo que Él enseña. Y creo que hoy día seguimos viendo este tipo de frustración entre los que quieren rechazar a Jesús rotundamente. Los que llevan años diciendo que Dios está muerto, que Jesús no es más que un hombre, que Él nunca resucitó de las tumbas y piensan que ya lo han establecido de una forma asentada. ¿Por qué todavía el mundo se va detrás de Él? Porque Jesús no está muerto. Porque Él sigue transformando vidas hoy. Pero vemos ese mismo tipo de frustración. Hemos declarado muerto a Dios. ¿Qué hace todavía aquí? Cambiando vidas. Estaban frustrados porque tantos acudían a Jesús. ¿Por qué crees que esto les frustraba tanto? ¿Alguna vez tú te has sentido frustrado por la devoción de otras personas a Jesús? Buscamos un Salvador. Digamos que no tengo grandes expectativas o no miro hacia adelante con gozo cuando me empiezo a dar cuenta de que ya estamos como a mitad de ciclo de elecciones, ¿no? Porque ya sé que de aquí a nada empezarán otra vez con las primarias, empezarán otra vez los políticos a discutir este está bien, este está mal, y a tirarse barro unos a otros continuamente. Y la verdad es que es algo que no disfruto para nada. A mí no le veo la diversión a todo esto. Cada ciclo electoral vemos esta ansia de encontrar un Salvador y la gente piensa, no, si votamos a esta persona va a salvar el país, va a librarnos de los poderes opresivos e incorrectos y va a restaurar todo. Llevo toda mi vida viendo esto y todavía no ha llegado ni uno que haga eso. Eso no pasa, pero necesitamos un Salvador. La gente está desesperada por ese líder adecuado que dé un paso al frente y arregle todo lo que está mal. La gente acuda en masa a figuras que piensan que le van a dar consejos acerca del significado más profundo de la vida humana. Todos estamos contaminados por el problema que está a la raíz de nuestra opresión colectiva. La Biblia lo llama pecado. Y podemos pensar que necesitamos un guerrero, un líder fuerte, uno que se levante y use la fuerza para librarnos de la tiranía. Pero ¿qué pasa cuando esos líderes fuertes se hacen con las riendas del poder? Simplemente hay cambio de tirano. Nunca acaban librándonos de nada. Y a nivel personal perseguimos la misma estrategia. Queremos usar la fuerza para liberarnos nosotros mismos, solo para convertirnos en tiranos de nuestra propia existencia miserable. Os digo por qué
Las noticias de Jesús son buenas noticias. Dios ha enviado el Salvador que necesitábamos. Tal vez no el que buscábamos, pero el que necesitábamos. Este que viene a nosotros humildemente. El que trae la paz, no la guerra. El que gana por medio del amor, no el odio. Solo Él puede librarnos de la opresión bajo la cual todos luchamos. Quiero retarte hoy a que tú aclames a Jesús como tu Salvador, como tu Rey hoy. ¿Sabes que Jesús podía haberse presentado en este mundo con todo su poder omnipotente y podía habernos obligado a todos a doblar la rodilla? Pero no lo hizo. Y en vez de establecer su reino por medio de la violencia, lo estableció por medio del rendimiento. Él nos invitó a participar en su reino. No obliga a nadie. ¿Y sabes qué? Ese era el rey que necesitábamos. Un rey que vino a dar su vida por nosotros. Y a Él, en Él sí puedes confiar, a Él sí puedes aclamarlo como rey sin reservas ninguna. Cae de rodillas ante Él y ríndele todo lo que eres, porque Él es digno de esa confianza. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por venir a salvarnos. Gracias por venir a traernos una esperanza de algo totalmente diferente de lo que ninguno en este mundo puede ofrecernos. Te pido que captes nuestros corazones con tu amor y que tú nos atraigas a ese reino tuyo que está por encima de todo reino humano y que opera de una forma, en una perspectiva, en una realidad eterna. Toma nuestras vidas y haz que las vivamos en tu reino, en esa existencia en la que tú eres el Rey de nuestras vidas y de todo. Te amamos, Señor Jesús. Es en tu nombre que lo pedimos todo.